Muy buenas noches, mis queridos oyentes y amigos y hermanos. Aquí estamos en la preciosa y hermosa oración de la noche. Y yo les invito a ver la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Soberano Dios de la gloria, Dios mío, en esta hora, Padre precioso Dios, estamos delante de tu presencia, mi Padre, porque necesitamos tanto de ti, Señor. Dependemos de tu misericordia y de tu amor. Padre precioso, Dios mío, tú eres el Rey de gloria, el que levanta, el que bendice, el que restaura, el que llama, Señor. Porque tú eres fiel y verdadero, mi Dios, porque tú eres grande, Padre, porque tú eres nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre y fortaleza eres tú, mi Señor. Padre precioso, Dios mío, aquí estamos delante de tu presencia en esta hora, mi Señor. Padre, creyendo confiadamente, Señor Dios, que tú, Dios mío, invade nuestro corazón, nuestra mente, ¿no? Y toma el control de nuestros pensamientos, Dios, a través de tu bendita palabra, Señor, a través, Padre precioso, Dios mío, de esa palabra tuya, fiel y verdadera, mi Padre. Y aquí estamos delante de ti, Señor, y te pedimos misericordia, te pedimos perdón, Padre. Pedimos tu ayuda, Señor, una intervención divina en cada uno de nosotros, Dios. Pedimos, Dios mío, que seas tú obrando, mi Padre. Que seas tú, Padre, visitándonos, Señor, aumentando nuestra fe, Padre, y ayudándonos y enseñándonos, Dios, a caminar con paso firme en el camino de salvación y apoderarnos de las promesas de tu bendita palabra, Dios, porque es poderosa, fiel y verdadera, mi Padre. Te rogamos en esta hora, Dios mío, que haya una intervención divina en nuestro ser, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, Padre, porque tú eres fiel, mi Señor, porque tú eres grande y tú nos amaste primero, Dios. Tú nos buscaste, Señor, y nos trajiste, Dios, a tus caminos de misericordia, de salvación y vida eterna, mi Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Y en este momento, Dios, te pedimos, háblanos, Dios, danos la sabiduría y el entendimiento en ella, Dios, para salvación y vida eterna de nuestras almas, Padre. Padre, toma el control de los oyentes, de sus familias, de sus casas, de sus vidas, Dios. Toma el control de sus corazones, mi Padre. En esta misma hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos y oyentes y hermanos, leíamos la bendita palabra de nuestro Dios en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y Dios nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios todo lo conoce, y desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Él nos formara en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía un propósito con cada uno de nosotros, con cada ser humano. Lo que pasa es que Dios nos dio libre albedrío, y por el libre albedrío está la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Les he dicho en otros mensajes que la voluntad perfecta de Dios es lo que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, pero la voluntad permisiva de Dios viene a causa de la necedad de nuestro corazón, de la terquedad del ser humano. Por eso nosotros debemos de pedir siempre la voluntad perfecta de Dios en cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro ser, para nuestra alma, porque la voluntad perfecta de Dios es que cada ser humano vaya al reino de los cielos. Inclusive Él ha preparado un lugar, una ciudad celestial, un lugar para cada uno de nosotros allí, al lado de Él, cerca de Él. Pero nosotros perdemos, o nosotros no, yo no me incluyo, yo busco la presencia de Dios y anhelo ir a ese lugar, pero el ser humano pierde ese lugar preparado por Dios para su alma por la necedad del corazón, donde viene la voluntad permisiva de Dios, y ahí es donde el alma perece. Por eso el Señor nos dice en este versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros.
Nosotros debemos de escuchar el llamado de Dios, de atender la voz de Dios y de pedir en oración: Señor, ¿cuál es tu voluntad perfecta para mí? ¿Cuál es la voluntad tuya? ¿Cuál es ese pensamiento que tú tienes para mí? Guíame, guía mis pasos, guía mi corazón, mi mente, mis pensamientos, porque yo lo que quiero es ir a ese lugar en obediencia, en victoria, para la salvación y vida eterna de mi alma, para adorarte por la eternidad. Porque Él nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Claro, si Él lo tiene desde antes de la fundación del mundo, Él tiene los planes para cada ser humano formado, porque el ser humano fue creado y hechura de sus manos por Él. Y Él, cuando creó a cada uno de nosotros, Él tenía su plan perfecto, pero la terquedad del ser humano se va a la voluntad permisiva de Dios. Nosotros debemos de atender la voz de Dios, el llamado de Dios, a través de su palabra, a través de los mensajes de la palabra de Dios, de lo que Él nos habla, porque esta palabra es viva, fiel y verdadera, y ella es eficaz en cada ser humano. Continúa diciendo: dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Porque es que Dios creó un plan para el hombre perfecto, un camino recto, pero el hombre se torció y torció su caminar, torció sus pasos, para daros el fin que os esperáis. Dios, como les decía, ha preparado una ciudad preciosa para cada ser humano que obedece su palabra, que vive para Él y que espera en la voluntad perfecta de Dios, que escucha su llamado y que atiende la voz de Dios. Dice el versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Mire que cuando la persona espera en la voluntad perfecta de Dios, solamente lo que debe de hacer es orar y esperar en la voluntad de Dios. Entonces Dios nos dice que Él inclina su oído, oye, dice, y entonces me invocaréis, o sea, va a orar. Cuando uno invoca a Dios es a través de la oración: y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Cuando la persona hace esto, Dios inclina su oído a su oración, a su petición, a su necesidad. Porque Él dice que Él nos dice: y oiréis a mí, y yo os oiré. Vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Si Dios lo dice, así es. Cuando tú oras, cuando tú llevas la situación delante de Dios, inclina su oído a escuchar la voz de Dios, Dios te escucha, porque entra una conversación de tú a tú, porque Dios no lo dice. Dice el versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso, cuando nosotros vamos a la oración de rodillas, debemos de sincerarnos con Dios. Eso es buscarle de todo corazón, soltar todo en manos de Dios y no retener absolutamente nada en nuestro corazón. Debemos de ser cartas abiertas, puestos en las manos de Dios. Dice el versículo 14: y seréis hallados, y seré hallado por vosotros. Cuando nosotros hacemos eso en la presencia de Dios, despojarnos de todo y todo colocarlo en manos de Dios, escuchar su voz, entonces dice: y seréis hallado por vosotros, y seré hallado por vosotros. O sea, nosotros encontramos la presencia de Dios cuando obedecemos su palabra y escuchamos su voz y obedecemos su llamado. Y en este caso, el llamado que Dios nos está haciendo es a la oración, a orar, a interceder, a presentar nuestras peticiones delante de Dios, a hablar de su palabra, a adorarle, a bendecirle y a obedecer su palabra, y a vivir en santidad y a esperar en la perfecta voluntad de nuestro Dios. Dice Jehová: y haré volver vuestra cautividad. Os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar
donde os hice llevar. Cuando la persona es obediente a Dios, Él la recoge, Él la guía, Él enseña el camino, Él enseña a caminar por el camino de salvación, que es perfecto. El camino de salvación delante de Dios es perfecto. Lo que pasa es que nosotros somos los que desobedecemos y nos rebelamos contra Dios y no queremos escuchar su llamado, que es a la salvación de nuestra alma, a caminar correctamente hasta llegar a la ciudad celestial, hasta llegar a la meta. No es quedarnos en la mitad del camino. El llamado que Dios nos hace es a caminar rectamente con la mirada puesta en esa ciudad celestial, y allí se entra a través de Cristo Jesús. No es a través de ningún personaje de esta tierra, es a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Ese es el llamado que Dios nos hace, a ser salvos, a hablar de su palabra y a llevar más almas a esa ciudad celestial, más almas al reino de los cielos, enseñarle a las vidas a adorar a Dios, a amar a Dios, a obedecer a Dios y, lo más importante, a esperar en la voluntad perfecta de Dios. Hasta aquí esta corta reflexión de la palabra de nuestro Dios. Y yo le invito, mi querido amigo, mi querido oyente, que se una con nosotros en este momento en la oración, que le vamos a pedir a Dios que le dé inteligencia, sabiduría en el llamado que Dios te ha hecho. Porque si tú estás escuchando esta hora, este mensaje, esta reflexión de la palabra, este consejo de la palabra de Dios, es porque Dios te está llamando. Lo más importante, el llamado que te hace es a buscar su presencia para que su nombre esté registrado en el libro de la vida. Es a tener paz en el corazón y a enseñar esa paz a sus hijos, a tener esa paz en el corazón, allí en su familia, esa tranquilidad, ese gozo. Y dice la palabra de Dios que lo demás viene por añadidura. Cuando el padre de familia busca la presencia de Dios, cuando hay gozo, hay paz en ese hogar, todo se acomoda alineado en la perfecta voluntad de Dios. Soberano Dios de la gloria, Dios mío, en esta hora, Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, para bendecirte, para adorarte, mi Rey. Oh Padre precioso, Dios, presento cada vida, Dios mío, y te ruego, Padre, que tú guíes sus pasos, que tú, Padre, guíes sus pensamientos, Dios, que unja sus oídos para que escuchen tu voz, tu llamado, Padre, porque sé perfectamente que el llamado principal que tú haces a las vidas en esta tierra es a la salvación de las almas, a la salvación de su propia alma, mi Señor, a que se santifiquen. Ese llamado tuyo, Dios, al ser humano, Dios mío, es a santificarse para poderlos llevar al reino de los cielos. Padre bendito, tu palabra dice: ninguna cosa inmunda entrará al reino de Dios. Padre santo, Dios mío, ayúdales a entender tu palabra con sabiduría, Dios, a entender ese llamado a santificarse, mi Padre, a vivir para ti, a hablar contigo a través de la oración, Señor. Padre bendito, Dios mío, porque sé que tú inclinarás tu oído a la petición de cada uno de ellos, Dios. Cuando hay obediencia, cuando hay un corazón sensible, un corazón humillado delante de ti, Padre, tú inclinas tu oído, Señor, y tú entras, Señor, en una conversación, Padre, con cada uno de las personas que te buscan, mi Padre, en oración, en súplica y en ruego, en sencillez, en humillación delante de tu presencia, mi Padre. Amado Dios del cielo, seas tú obrando, mi Señor, porque tú eres el Rey de gloria, Padre. A la verdad nosotros hablamos, pero la obra la haces tú, Señor. Tú eres el que hace tu obra en cada corazón, en cada vida, para salvación y vida eterna de las almas, Señor. Padre precioso, presento en esta hora cada vida, Dios. Allí su casa y su familia, Dios mío. Cada necesidad espiritual, Dios. Padre bendito, tú tienes un propósito para cada ser humano en esta tierra, Dios. Tú no trajiste un ser humano en esta tierra sin propósito, Señor. Padre bendito, te ruego en el nombre de Jesús que ese propósito se cumpla, Dios mío, en cada uno de nosotros y en cada vida, Señor.
Padre Santo, Dios mío, ayúdanos a tener nuestro oído atento a tu voz, a tu llamado, Padre. Ayúdanos, Señor, a obedecer, a tener un corazón sensible delante de ti, Señor, y a obedecer tu palabra, mi Padre, a obedecer tu llamado, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios. Ten misericordia de nuestras almas, ten misericordia del alma de nuestros hijos, ten misericordia del alma de cada miembro de nuestra familia, Señor. Padre precioso, Dios, tu palabra dice que mientras que hay vida hay esperanza. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Padre precioso, las personas que me escuchan en esta hora tienen esperanza porque tienen los pies sobre la tierra todavía. Amado Dios, tu palabra nos enseña, Señor, que es cuando hay vida, Señor. Después de muerto ya nada podemos hacer. Ya lo que fue, Padre, pero nosotros tenemos esperanza, mi Señor. Padre bendito, allá al otro lado de la línea, esa persona tiene esperanza en Cristo Jesús. Padre bendito, ministra la visita, la llénala de tu presencia y de tu gracia, de tu sabiduría, Dios del entendimiento en tu bendita palabra, Señor. Obra, mi Padre, obra, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso y poderoso, mi Padre. Amado Dios del cielo, Dios mío, glorifícate, Señor. Glorifícate, mi Padre, porque tú tienes el control. Glorifícate, Señor, porque cada uno de ellos, Dios, necesita cada día más de ti como yo, Padre. Que yo no puedo pasar un día, Señor, sin proclamar tu nombre y tu misericordia sobre mi casa, sobre mi vida, Dios, porque me muero, Padre, porque el enemigo me devora, Señor. Padre Santo, cobertura y protección divina pido para cada oyente, mi Señor. Padre, y lo que más te ruego es la sabiduría, Padre, en tu voluntad perfecta, mi Señor. Padre precioso, Dios, para que ellos entiendan el llamado, Padre, a santificar sus cuerpos, a vivir para ti en santidad. Padre bendito, a que estén atentos a tu llamado de salvación, Señor. Oh Dios, para que sus nombres no sean borrados del libro de la vida y los que no han sido escritos allí, Padre, sean inscritos en el nombre de Jesús. Padre precioso, Dios, presento a cada joven, a cada niño, Dios, de nuestros hogares, de los hogares de los oyentes, allí sus hijos, Señor, no importa la edad que tengan, mi Padre, son nuestros hijos, Señor, solteros y casados, Dios, los niños, los nietos, Señor, los bisnietos, los presento delante de ti, mi Padre. Amado Dios del cielo, ha venido una esclavitud para nuestros hijos, para los niños de este tiempo, para los jóvenes, los adolescentes, Señor, la niñez. Ha venido una esclavitud terrible, Dios, a través de las redes sociales, mi Padre. Te pido misericordia, te pido perdón por cada uno de ellos, Señor. Sumércalos en la sangre del Cordero, mi Padre, y que ellos entiendan que como niños, como jóvenes, como adolescentes, Señor, han sido llamados a salvar sus almas, mi Dios. Han sido llamados a purificar sus cuerpos, porque son templo del Espíritu Santo, mi Señor. Dales ese entendimiento, Padre. Oh Dios, alza tu voz, Señor, y que ellos entiendan el llamado de salvación que tú les estás haciendo a cada uno de ellos, mi Padre. Amado Dios del cielo, Dios, libéralos de la esclavitud, Padre, de las redes sociales, mi Señor. Dale sabiduría, entendimiento, Padre, en el camino de salvación. Padre precioso, glorifícate, mi Dios. En tus manos dejo cada niño, cada adolescente, cada joven, cada hijo casado o soltero, cada nieto, Señor. Padre bendito de los cielos, porque sé, Señor, que tu misericordia los alcanza, porque tengo promesas en tu palabra, Señor, y tu palabra dice, clama, yo te responderé, Padre. Responde mi oración y mi petición en esta hora, mi Señor, porque hemos sido llamados a interceder, mi Señor, los unos por los otros, mi Padre. Amado Dios, tu palabra se cumple al pie de la letra, tu palabra es fiel y verdadera, tú no mientes, Señor. Padre bendito, Dios mío, tú eres fiel a las promesas de tu palabra, mi Señor. Oh Padre precioso, Dios, y tu palabra dice que todo lo que pida en el nombre de Jesús al Padre, tú me lo darías, Señor. Pues yo en esta hora clamo por nuestros hijos, Dios.
y los entrego en tus manos de misericordia. Clamo por nuestros sobrinos, por nuestros hermanos, clamo por nuestros hijos, Señor. Clamo, Dios mío, por todos los hijos de nuestras familias, Padre. Amado Dios, misericordia pido sobre ellos, pido perdón por ellos, Dios, para que tú les des el entendimiento y la sabiduría y direcciones sus pasos por el camino de salvación, Señor. Glorifícate, Padre Santo Dios, y llena de tu bendita presencia esas vidas para salvación y vida eterna de sus almas, Dios. Levanta intercesores, levanta predicadores, levanta, Dios mío, adoradores de cada uno de sus hijos, mi Padre, que traigo delante de tu presencia en esta hora, Señor. Oh Padre precioso, tú eres el Dios grande y poderoso de Israel, el gran yo soy. Tú eres el Dios de Josué, de Abraham, de Moisés. Tú eres el Dios grande y poderoso de José, de David. Padre precioso Dios, y a ese Dios es que clamo misericordia, Padre. Y en manos de ese Dios dejo cada familia, cada hijo, Dios, en esta hora, Padre. En tus manos de poder entrego mi oración y la curo con la sangre de Cristo, Padre. La sello con el sello divino del Espíritu Santo, mi Señor, para que llegue a tu bendita presencia, Padre, y recibamos la bendición en tu misericordia y en tu grande amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.